El primer día del Gran Premio de México ha concluido y podríamos llegar a dar tres titulares, sobre todo el primero, que Max Verstappen domina, lidera, no tiene rival en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, ha ganado las últimas ediciones que se han disputado aquí y por supuesto cuenta con todas las papeletas para volver a hacerlo. El segundo de los titulares es que ha dado bastantes sorpresas este circuito, tanto en Libres 1 con un Alexander Albon que acabó segundo, como en estos Libres 2 que ahora os lo contaremos, y el tercero de los titulares y el más destacable es los constantes problemas de Aston Martin y además errores de Fernando Alonso, que es casi más llamativo eso. Así que vamos a dar comienzo con esta sesión de entrenamientos libres 2 del Gran Premio de México. Los segundos entrenamientos libres daban comienzo con todos los pilotos nuevamente saliendo rápidamente a pista para probar ya el neumático experimental. Sabemos Pirelli ha traído un neumático, el C4, que quieren utilizar para 2024 para recoger datos. Así que todos salían con el objetivo de quitárselo de en medio cuanto antes. Y íbamos viendo a Sergio Pérez rodar con ese neumático experimental, ponerse en segunda posición. Vemos que únicamente Valtteri Bottas en este momento era el único piloto rodando en pista sin ese neumático T, que es el experimental. Vemos también a Pierre Gasly en este momento rodar, pero lo más interesante es la comunicación por radio entre Carlos Sainz y su ingeniero, donde le hablan acerca de la lluvia. La lluvia llegó, estuvo durante varios minutos fastidiando los intentos, sobre todo porque la lluvia había llegado en la última curva y la recta principal, entonces ahí es donde estuvo llegando, pero fue finalmente lo único que llegamos a ver de lluvia, incluso aunque al final de sesión hubo cierta amenaza, por lo que la sesión siguió dando comienzo, ya dejó de caer ninguna gota y veíamos a un Charles Leclerc ponerse en segundo lugar únicamente por detrás de Max Verstappen. Las sorpresas seguían llegando con un Daniel Ricciardo que regresaba a esas posiciones de lo alto de la parrilla, en este momento tercero con ese neumático experimental, y veíamos nuevamente a un Fernando Alonso cambiando bastante la configuración. No se ha sentido nada cómodo y lo estamos viendo aquí como, sobre todo en la pantalla pequeñita, no la grande, sino la pequeñita que nos puso DAZN, como lo estamos viendo que le daban más carga aerodinámica en el alerón delantero. Y ya veíamos ahora en este punto, cumplidos los primeros 20 minutos, poner varios neumáticos blandos. El primero en hacerlo fue, como igual que en los Libres 1, Oscar Piastri, que fue el primero, por supuesto, en ponerse en primera posición, y tras él fueron llegando todos, como ahora veremos, aunque también antes de continuar, bastante interesante esta imagen que nos puso la propia Fórmula 1 de cómo ha sido la evolución de los equipos en cuanto a lo que ha pasado en el año. Vemos claramente esa mejora de 8 décimas de McLaren, Ferrari en teoría habría perdido un poco y Mercedes haber ganado muy poco, y sobre todo el equipo que más pierde es Aston Martin, habiendo perdido desde principios de temporada medio segundo, según lo que nos comentan este gráfico de la propia Fórmula 1. Y llegaba al punto de inflexión, Fernando Alonso cometía un error, puso los neumáticos blandos y perdió el control en el segundo sector, haciendo un plano completamente por tener que bloquear esos neumáticos y desperdiciando las vueltas rápidas, porque no volvió a proveer otro neumático blando para no desperdiciarlo, no pudo volver a tirar con este mismo compuesto porque estaba destrozado por los planos que realizó, por lo que la sesión en cuanto a intentar tandas cortas se acabó para Fernando Alonso, y eso le deparó a estar al final de la parrilla. No estaba siendo, hasta el momento en el que comete el error, mala vuelta, pero era nuevamente un presagio de que Alonso no se estaba sintiendo cómodo. Lo hemos visto antes, que tuvieron que cambiarle configuración, y ahora a este punto que llega a perder el control del monoplaza. Sí que os hablaremos de ello un pelín más adelante, pero bueno, la sesión seguía continuando, esos neumáticos blandos que estaban en todos los pilotos que estaban ahora mismo en pista, y por supuesto Max Verstappen volvía a ponerse en esa primera posición, aunque llegaba por detrás un Carlos Sainz que venía mejorando su récord, pero no únicamente le servía para ponerse en noveno lugar. Y ya pues empezamos a ver a partir de este momento, ya con la parrilla asentada, lo estamos viendo con un Norris segundo, Checo que está en este momento tercero, Leclerc que está por cerrar vuelta con los neumáticos blandos, pero ya más allá de ahí veíamos a los pilotos que empezaban a hacer el cambio a los neumáticos medios o los neumáticos duros. Y en este caso un Fernando Alonso que ya había comenzado con las tandas de carrera. Será interesante analizaros qué
ritmo ha tenido Alonso en comparación contra los rivales, así que eso lo haremos en los vídeos de mañana, pero lo vemos como a Alonso le hablaban ya acerca de la lluvia que podría llegar a final de sesión. Mientras tanto, apareció un Valtteri Bottas para escalar a la tercera posición y posiblemente convertirse así en la sorpresa que tuvimos en estos segundos entrenamientos libres, al igual que tuvimos a Alexander Albon en los primeros. En estos segundos fue Valtteri Bottas con, por cierto, ese mostacho en el casco. Y vemos nuevamente esa comunicación otra vez de su ingeniero con Fernando Alonso y con respecto a la lluvia, así que iba a llegar y efectivamente así empezaba a llegar, empezaba a encapotarse todo el cielo. Y si nos fijamos además también en la pantalla pequeña, vemos ese muro que estaban haciendo los ingenieros de Aston Martin con Lance Stroll. Y esto porque ocurrió porque se les quedó enganchada la tuerca de la rueda delantera del monoplaza de Lance Stroll. No podían sacarla y tuvieron que meter al monoplaza y darle martillazos. Se llegaban a escuchar incluso los martillazos que le estaban dando. Finalmente pudieron acabar sacándola. También interesante ver la ventaja que saca Verstappen, que es el piloto más rápido en las curvas de baja velocidad, y la ventaja que saca contra los siguientes más rápidos, que vemos que él y Norris son igual de rápidos. Luego Ocon pierde 8 centésimas, Ricciardo ya llega a 1 décima y Checo Pérez pierde 2 décimas. Y seguían las tandas largas, con ese neumático amarillo estaba yendo Carlos Sainz. Veíamos nuevamente problemas de Fernando Alonso, que estaban trabajando en el conducto de freno en este momento en el final de sesión, pero la sesión concluía con un Max Verstappen nuevamente en primer lugar, pero ahora mismo acompañado en el top 3 por Lando Norris segundo y Charles Leclerc tercero. Siguiendo el top 10 fue el siguiente con un Valtteri Bottas cuarto, Checo Pérez quinto, Daniel Ricciardo sexto, fijaros en esas sorpresas que os comentábamos, Lewis Hamilton en séptima posición, octavo lugar para Esteban Ocon, que no rodó en los primeros entrenamientos libres, noveno para Oscar Piastri, y cerrando las 10 primeras posiciones vemos a George Russell. Fuera de estos 10 primeros puestos vemos a Carlos Sainz en un décimo lugar, décimo segundo para Yuki Tsunoda, décimo tercero para Guan Yu Zhou y décimo cuarta posición para Alexander Albon, décimo quinta para Nico Hülkenberg, Pierre Gasly en décimo sexto lugar, Logan Sargent décimo séptimo y en las últimas posiciones décimo octavo Lance Stroll, se cuela por aquí en decimonoveno lugar Kevin Magnussen y vigésimo Fernando Alonso. Esto ha sido este resumen a lo que han sido los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de México. Unos segundos entrenamientos libres, pues ya os hemos dado los titulares y efectivamente con eso mismo nos llegamos a mantener. Ahora os lo desarrollamos un pelín más, pero bueno, como siempre os hacemos en este pequeño análisis que os hacemos después de los resúmenes, aquí podemos ver los neumáticos que han utilizado. Vemos que se ha usado el neumático experimental en casi todos los pilotos, por no decir en todos, y luego pocos han sido los neumáticos duros que se han llegado a utilizar, la gran mayoría han probado el blando y el medio. Es el caso de Verstappen, es el caso de Norris, es el caso de Alonso, que es lo que os decíamos, empezó con el experimental, probó una tanda corta con el medio para poner luego el blando, pero hizo ese error, por lo que perdió este blando y ya hizo una tanda larguísima con el neumático medio. Así que eso es lo que estuvo realizando Fernando Alonso por haber perdido el control, que ahora os hablamos sobre ello. Pero bueno, en cuanto a velocidades, lo estamos viendo aquí, os lo dejo un poco para que veáis, pero ya os hemos contado lo importante que son las velocidades puntas en este circuito, también porque hay una recta larguísima y vemos que destacan sobre todo en el Speed Trap los dos Haas, muy sorprendente, y últimas posiciones vemos tanto a los Aston Martin, a los McLaren y a los Mercedes. Le debe de estar costando al motor Mercedes también, porque la altitud sobre el nivel del mar, estar a una densidad de aire tan baja como la que es este circuito, afecta también a los motores. Y ya luego en los sectores vemos esto destacando sobre todo Nico Hülkenberg en el primer sector, luego vemos a un Hamilton destacar en el tercer sector, vemos a un Bottas que es muy competitivo tanto en el primer sector, que se queda simplemente a milésimas de Hülkenberg, como en el segundo, que nuevamente se queda a milésimas ahora de Hamilton, pero sobre todo donde lo pierde todo es el segundo, aunque aún así es octavo. Y destacar los Aston Martin en posiciones muy bajas, pero han tenido muchos problemas, como os hemos estado comentando. Vamos a hablaros de distintas cosas y cerramos con este vídeo. La primera de ellas, Max Verstappen aparece y Max Verstappen domina este Gran Premio de México
por ahora, por lo que hemos visto. Líder en libres 1, líder en libres 2 y sin rival. Ha llegado, ha hecho las vueltas rápidas, no ha tenido problemas. Sí que es verdad que tuvo un problema en libres 1 de simplemente que tenía algo por los pies y se tuvo que bajar y ya está. Pero más allá de ahí, este circuito ha ganado las 2 últimas ediciones. Viene muy fuerte. Por supuesto, todo lo que no sea que Verstappen mañana haga la pole y consiga la victoria en el Gran Premio de México sería sorpresa. Muy cerca se ha quedado Lando Norris, mejora en los libres 2 en comparación con los libres 1 y se vuelve a mostrar bastante competitivo. El McLaren ha sido muy fuerte en este circuito, tanto en el paso por curva lenta, en recta incluso ha sido también bastante fuerte, o en el paso por curva media. Ha sido bastante interesante porque la FIA había puesto un gráfico de dónde estaba ganando tiempo Verstappen y Norris entre comparación. Y Verstappen todo el tiempo que le ganaba a Lando era en la recta y únicamente en la chicane que hay al comienzo del primer sector. Más allá, al comienzo del segundo sector, quería decir, perdonad. Más allá de ahí, en el resto del circuito lo dominaba Lando Norris. Está bien, está fuerte y veremos si mañana puede ser un rival para el piloto neerlandés. Las sorpresas, como os hemos comentado, habíamos visto a un Alexander Albon en los primeros entrenamientos libres acabar segundo. En estos segundos, al principio de sesión había estado bien, aunque finalmente acaba fuera de los 10 primeros pilotos. Aquí en los libres 2, la sorpresa fueron Valtteri Bottas acabando cuarto y Daniel Ricciardo, que desde el comienzo ha estado en las primeras posiciones. Y para concluiros, en el caso de Aston Martin, los problemas siguen creciendo y es un nuevo viernes donde hay muchísimos problemas. Nuevo viernes porque ya ocurrió en Estados Unidos, no solo con Alonso, que ha quedado último y ha tenido problemas, que ha cometido el mismo un error, sino también con un Lance Stroll que se les quedó encajada una tuerca y tuvieron que sacarla a base de martillazos. Bueno, el ritmo de los Aston Martin es mejor de lo que han demostrado en estos libres 2, con Stroll quedando 18º y Alonso quedando 20º, sobre todo porque en los libres 1 habían mostrado tener más ritmo y en estos libres 2 sus vueltas fueron marcadas con los medios, pero desde luego volver a empezar un fin de semana con estas complicaciones no es bueno, por lo menos por suerte para ellos no tienen formato al sprint. Por parte de Alonso ha sido un viernes bastante curioso, podríamos llegar a denominarlo. ¿Por qué? Porque en los libres 1 estaba haciendo una buena vuelta con los neumáticos blandos, se iba para ponerse en el top 5 fácilmente y ha cometido un error en el tercer sector y ha desperdiciado esa vuelta. En los libres 2 no sabemos cómo estaba siendo su vuelta porque únicamente llevaba primer sector y un parte del segundo. No estaba siendo mala, pero tampoco era nada espectacular, pero ha cometido un error. Hemos visto a un Alonso cambiar varias veces de configuración, es decir, hemos visto a un Fernando no estando cómodo con el monoplaza. Y no es tan común esto en él, así que veremos durante la noche qué trabajo son capaces de hacer para llegar mañana en los libres 3 y en la clasificación y conseguir tener un mejor rendimiento y demostrar el ritmo que tiene el Aston Martin, que veremos cuál es, pero es superior a lo que hemos llegado a ver. Así que ya sí, habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todo lo que hemos hablado de temas bastante interesantes y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.